Hoy vamos a trabajar con 10 consejos prácticos para papás o mamás que se sientan con sus hijos que tienen dislexia, ayudarlos a estudiar. ¿Qué tienen de particular estos 10 consejos? Que son consejos visuales. Son 10 consejos prácticos visuales para que cuando te sientes a estudiar con él, ya cansado, ya fue a la escuela, tiene que seguir encarando estudiar porque algo no lo comprendió, tiene una prueba o lo que sea, ese tiempo sea bien aprovechado y te asegures de que todo lo que vea contigo en ese rato sea recordado. ¿Vamos? La gente dice, Mi hijo es muy visual, mira un video y entiende todo. pero pasa un rato y se lo olvida, porque no estamos aprovechando otras funciones que tiene el sistema visual para recoger esa información, apropiársela y que cuando la necesite volver a usar, pueda recurrir a ella. Entonces, todo lo que vamos a ver es aprovechando el sistema visual, aprovechando la imaginación, aprovechando la espacialidad. Y vamos a ver de qué forma todo eso nos va a potenciar el tiempo de estudio. Vamos a tener que procesar la información de todos modos, pero el aprovechamiento de ese tiempo va a ser mucho más efectivo. Imagina entonces que tu hijo va a la escuela, está viendo por una rendija, por un mínimo. Y después que salen del salón de clase y la información visual los abraza, los divierte, los une con amigos, es su ventana al mundo. Y es ahí donde quieren estar. Allí las dificultades de aprendizaje se esfuman, entienden todo, entienden cómo usar redes sociales a la perfección, avanzan en videojuegos hasta ser expertos, aprenden idiomas y un largo etcétera. ¿Por qué pasa esto? Porque el 80% de lo que aprendemos entra por los ojos. Nuestro sistema visual procesa la información visual mucho más rápido que con cualquier otro sentido. Es una ventaja evolutiva que nos ayudó a sobrevivir todo este tiempo, o sea, desde siempre. Pero ¿cuál es el gran problema entonces? Que la educación formal, la educación tradicional, casi no lo usa. Y si tu hijo tiene dislexia, este vacío se nota muchísimo más ¿Y por qué es tan intuitivo? porque se manejan con lenguaje visual. El lenguaje visual está por todos lados en su vida hoy. Sin embargo, cuando tienen que afrontar material de estudio, ¡pling!, tenemos los ojos cerrados. Por eso hoy quiero darte 10 consejos visuales para que puedan transformar su forma de aprender. Hay un pequeño gesto que puedes hacer justo antes de seguir con este video. Una acción sencilla que ayuda a que Despertar Visual crezca cada día, que nos permita tener invitados, mejorar la producción, llegar a más personas como vos. Ese gesto es suscribirse y activar la campanita. Si lo haces, te prometemos seguir esforzándonos para tener ideas valiosas, conversaciones inspiradoras y contenido que cada vez te resulte más útil. Mil gracias por acompañarnos y estar aquí. Así que, sin darle más vuelta, vamos a estos 10 consejos. El primero de ellos, yo me los anoté acá, para ir trabajando uno por uno. Es transformar lo abstracto en visual. Yo, para simplificarte esto, pensá en los emojis. Las emociones son algo que nosotros no podemos ver. O sea, más allá de que podemos ver un gesto, no, las emociones, lo que estamos sintiendo, no se ve. Pero el hecho de es una información abstracta, digamos. Pero el hecho de hacer emojis o caritas felices, caritas tristes, es lo que hace que nosotros podamos visibilizar ese concepto abstracto y hacerlo un modelo tangible, visible. Entonces, por ejemplo, cuando estás trabajando con él y ves que surge información, tenés que estar atento a algunas cosas en particular. Yo acá voy a nombrar algunas, son muchas más, pero voy a nombrarte algunas que sé que son las que por ahí, si es un niño chico, más pueden aparecer. Pero te recuerdo que son unas pocas las que estoy nombrando acá, son muchas más. Una son las personas. Cuando aparecen personas en la información, tú tendrías que llevar eso a una figura de palo, un muñequito, un fosforito. Y nos vamos al más básico de todos, ¿sí? Si te fijas en Pinterest o incluso en YouTube, vas a ver que hay muchas formas de dibujarlo, pero no te compliques, estamos hablando de dibujarlo de forma muy simple, casi te diría que de la forma más básica que puedas. Va a ser más efectivo, va a ser súper efectivo, no te preocupes por la calidad del dibujo, que no es relevante. Cuando aparecen verbos,
Esas personitas, cuando aparecen verbos, estas personitas tienen que estar haciendo alguna acción, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo vamos a hacer así, así, y yo qué sé, saltando, ¿sí? Tenés que estar atento también a las emociones. Cuando surgen emociones, las vas a representar con caritas felices o caritas tristes, que ahí estamos como muy acostumbrados, porque los emojis que tenemos en el celular, bueno, ahí tenés una galería de emociones para poder usar. Incluso las puedes copiar. Te pones el emoji que querés y traducís esa emoción que está surgiendo del material de estudio con estas representaciones. Si en lo que estás estudiando te describen una escena, te describen un lugar, imagínate un razonamiento matemático. En esos casos, si vos ves que lo que están describiendo es una escena, lo que tratás de hacer es justamente la escena, tratar de representarla. Entonces, bueno, yo trato siempre, cuando tengo que dibujar una escena, dibujo una montañita, dibujo el sol, ¿sí? Y más acá que esto es muy grueso, dibujo el piso, vamos haciendo los elementos que van surgiendo de la información que me están dando. Pero lo que quiero decir es que estés atento a si es el material de estudio te describe lugares, tú los transformes en escenas. Otra de las cosas en la que puedes estar atento es si surgen objetos. Entonces, a veces la información nombra un objeto relevante y bueno, tratamos de simplificarlo. La forma más simple de representar un objeto visualmente es representar ese objeto de la forma más simple. Por ejemplo, una taza, ¿sí? Lo que sea, puede ser un auto, ¿sí? De la forma más simple posible. No te tranques con la dificultad del dibujo, porque, como te decía antes, cuanto más básico es el dibujo, más rescata el concepto, ¿sí? Otra, por ejemplo, que la nombro, pero no tengo lugar acá para hacerla, las interacciones. Si las personas están hablando, podés poner globos de diálogo, bueno, son muchas más. Pero para que te quedes con una idea, la forma de transformar un concepto abstracto a un modelo visual es usando estos elementos, ¿sí? Ahora vamos al consejo número 2, usar el color. Color igual funcionalidad. ¿Por qué? Porque es importante que el color no esté usado arbitrariamente. Una cosa, si el niño está haciendo un dibujo y quiere usar todos los colores del mundo, por supuesto que es más que válido. Pero cuando estamos usando recursos de visual thinking o de pensamiento visual, el color tiene que estar usado con una funcionalidad que nos ayude a navegar por la información. Entonces, color igual funcionalidad y ayuda a navegar por la información. Si estás estudiando, generarte códigos con los colores. Tengo una lapicera con la que la uso en la agenda, que tiene 3 colores: rojo, azul y lápiz. Entonces, yo uso un código visual que me ayuda a interpretar la información que voy agendando o que voy usando en mi cuaderno de anotaciones. Todo lo que está en azul es todo lo que tengo que agendar, que tengo que hacer. Lo que está en rojo es eso que es como más importante, que no me puedo olvidar, no sé, cosas relevantes que capaz que se me pueden escapar porque no están en mi rutina, esas las marco con rojo. Y todo aquello que de repente me consultan, si tal día puedo trabajar, hacer tal cosa, eso lo pongo con lápiz. Hasta que no está confirmado, está con lápiz. Una vez que me lo confirman, lo paso a azul, lo paso a rojo y borro lo que estaba en lápiz. Entonces el lápiz me permite esa flexibilidad de todo lo que está ahí, que no sé si queda o no, tener la posibilidad. Eso es un código visual. Entonces yo miro mi agenda y a simple golpe de vista ya sé lo que es más importante, que está fijo, que no, que está pendiente de confirmación. Bueno, ese recurso también puede ser, por ejemplo, cuando estás subrayando material de estudio, puedes tener un código de qué forma usás los resaltadores. Entonces puedes decir, bueno, yo por ejemplo uso el amarillo para rescatar la información que sé que es importante y tengo que rescatar. El rosado para las dudas que me generan, y el verde cuando sé que ese punto de la información tengo que ampliarlo, que tengo que buscar más datos para poder complementarlo.
Entonces, bueno, ese es un ejemplo, pero a lo que me refiero es cuando te generás esos códigos y los repetís en el tiempo es cuando empieza a tener mucha efectividad, porque vos después al simple golpe de vista ya ves las cosas y tu cerebro ya las interpreta con mínimo esfuerzo. El punto número 3 es la organización de la información. Organiza la información. Viste que imagínate que estás viendo una serie o una película y aparece una escena de un crimen, después aparece, no sé, la víctima cocinando en su casa, aparece la víctima trabajando, aparece la víctima con amigos y vuelve la escena inicial, vemos que la policía está trabajando, nos presentan la información de forma desordenada, pero tu cerebro lo que hace automáticamente, sin que vos te des cuenta, organiza toda esa información y le da un orden coherente, lógico. Eso lo hace el cerebro automáticamente, sin que tú tengas que pensar nada. Entonces, si estás trabajando con información, el cerebro de tu hijo va a estar procesando la información a medida que le llega. Pero si tú ya se la aprovechas a dar ordenada, cuando él quiera recordar esa información, la va a recordar de la forma que la guardó. Entonces, si la guardó ordenada y jerarquizada, que lo vamos a ver por acá después, si aprovechó orden y jerarquía, la va a recordar de esa misma forma. Todos estos elementos van a facilitar que cuando él quiera recordar, el modelo visual que hayan hecho vuelva a su cabeza como que fuera una fotografía. Va a recordar la imagen y a partir de ahí va a evocar el conocimiento. Por eso es tan poderoso el sentido visual. Entonces, vamos al punto que estábamos porque mezclé un poquito de otros. El punto número 3 es organizar la información. ¿Y a qué me refiero con esto? Es importante que sepas que hay algunos modelos visuales que son como muy útiles y muy utilizados, son como los populares. Y te voy a poner el ejemplo de los mapas mentales. Los mapas mentales fueron no fueron inventados, se usaron quizá muchísimo antes, pero en la década del 70, Tony Buzan le dio digamos que como que ordenó un proceso para hacerlos y se hizo muy conocido por eso. Los mapas mentales lo que hacen es poner un título al centro de la hoja y van sacando radialmente, van conectando información que va surgiendo de ese tema. Y a medida que se agrega información, se van uniendo con líneas, siempre con líneas, no son flechas en este caso, nueva información. Así que imaginemos, ¿no?, que estamos hablando del sistema solar. Entonces, bueno, decimos sistema solar, el Sol, los planetas y vamos sacando líneas. Y cuando hablamos del planeta X, podemos sacar otra flecha y decimos, no sé, tiene agua, la temperatura es tal. Entonces vamos ampliando la información. Esa información que se va irradiando desde el centro es la forma natural en la que funciona nuestro cerebro. Por eso se habla de que el mapa mental es una forma de organización de la información súper efectiva porque se alinea con la forma en la que nuestro cerebro razona. Pero como ese que es súper conocido, hay muchos otros. Yo te voy a nombrar, por ejemplo, línea de tiempo, camino de ladrillos, tarjetas, ¿qué otro puede haber? Bueno, mapa de empatía, hay muchos. Incluso hay gente que se encarga de recopilar y puede haber hasta más de 100 modelos visuales, pero también no nos preocupemos por eso, porque la idea es que tú puedas hacer el modelo visual que te convenga. Manejando estos 10 elementos, vos vas a poder combinarlos de la forma que te quede bien y siempre podés estar segura que siempre van a funcionar, ¿sí? Entonces, organizar la información lo que hace es ayudar a recordar y a comprender. Yo voy a poner acá solo ayuda a recordar por un tema de espacio, ¿sí? Pero también ayudan a comprender. Imagínate una línea de tiempo en la que vamos sacando líneas y vamos explicando eventos que fueron sucediendo y vamos pudiendo explicar en qué año sucedió, esto fue antes que esto otro, porque en la línea de tiempo queda visible que fue antes. Todo eso ayuda a recordar y también a comprender cómo se sucedieron los sucesos. Bien, el cuarto punto, acá me quedo fuera de cámara, el cuarto punto es síntesis.
es importantísimo poder sintetizar la información. Si tú no sabes sintetizar la información, va a ser muy difícil que puedas usar este recurso del visual thinking. ¿Por qué? Porque muchos de ellos es como reducir la información, dejar la esencia y después lo demás lo evocamos con el recuerdo de esos elementos. Entonces yo me pongo, por ejemplo, un icono y sé que de ahí se va a desprender tal información. Y si tengo que hacer un punteo, lo hago, pero usando pocas palabras. Entonces es como decir lo mismo con pocas palabras. Y eso es lo que voy a poner acá. Sintetizar me refiero a eso, a que tú seas capaz de entender una idea, podérsela explicar con menos palabras. Entonces, decir lo mismo con pocas palabras. Eso es lo que vamos a poner acá. Bien. Y ahora, filtrado de la información. Son como hermanos. Síntesis y filtrado van de la mano, tienen que ir de la mano. ¿Por qué? El filtrado es como cuando colás. De todo lo que tenés, pasa una parte y se va, la descartás y te quedás con la sustancia. En este caso, el pensamiento visual necesita la esencia de la información. Eso que es lo concreto. Entonces, descartá todo aquello que es accesorio, ¿sí? Nos quedamos con lo concreto, la sustancia de la información. Pero va a ser imprescindible para poder quedarte con un modelo visual que sea compacto y que sea efectivo. Entonces, filtrado de la información es quedarte con la esencia, ¿sí? Rescatar la esencia, vamos a ponerla. Rescatar, me voy a tener que ir para arriba, lo esencial, ¿sí? Por momentos me voy porque cuando escribo este lado me quedo fuera de pantalla, pero bueno, no importa. Vamos al punto número 6, jerarquía. Razones evolutivas, como te decía, nuestro cerebro en algunas partes es como muy primitivo. Entonces, para los ojos de nuestros estudiantes, ver un bloque de texto todo igual es como ver un rectángulo gris. Eso es lo que hay que evitar. Si vos te fijas, yo todo esto que te estoy diciendo estoy tratando de usarlo en lo que te estoy mostrando. ¿A qué me refiero con jerarquía? Es importante que vos tengas al menos 3 niveles de jerarquía del texto, por ejemplo. Entonces, voy a poner este mismo modelo como ejemplo. Yo estoy tratando de mirarlo ahora en la pantalla. Entonces, yo estoy dando esto lo estoy usando para los títulos, ¿sí? Y cambié de color para rescatar que esta información es útil para niños con dislexia. Entonces, usé otro color, pero eso lo vamos a ver más adelante. Acá, no, perdón, ya lo vimos cuando hablamos del color con una funcionalidad. Yo estoy usando acá el color con una funcionalidad. Pero para no distraernos, jerarquiza. Jerarquizar me estoy refiriendo concretamente a los textos, ¿sí? Vamos a poner acá, así te ayudo a recordar que esto es para texto, ¿sí? La T de texto. Entonces vamos a definir 3 niveles. Uno es para títulos, ¿sí? Otro que te permita ir rápido, ¿sí? Que es como esta tipografía con la que yo estoy usando acá. Tengo que anotar algo, es con el que hablo el núcleo de la información, pero tiene que ser una forma de escribir que a mí me permita ir rápido. Si lo estoy haciendo a mano, que es lo ideal, ahora después te explico bien por qué, lo ideal es que sea una tipografía que a mí me permita ganar velocidad, que no esté horas escribiendo un párrafo, ¿sí? Entonces, 3 niveles: títulos, núcleo y palabras destacadas. Me equivoqué. Lo voy a dejar ahí, ¿sí? Destacadas. Si necesitas, puedes usar algún nivel más, que puede pasar que necesites. Pero con esos 3, ya la información a simple vista, al golpe de vista
en ese modelo visual que vas a terminar haciendo al final, cuando termines de estudiar, va a ser como mucho más clara. ¿Por qué? ¿Cuándo vas a usar cada uno? Cuando tengas que cambiar de un tema al otro, bien destacado los títulos, ¿sí? Que no quede como una cosita ahí que no se entiende, no. Título. Núcleo de la información, aquello que es la descripción, lo que tengo que explicar, ¿sí? Y trata de usar síntesis, decirlo con menos palabras. Y no todo lo que dicen es importante, acordate de filtrar. Entonces vas poniendo en uso todas, la idea es como irlas combinando, ¿sí? Entonces, y palabras destacadas. ¿Cómo destacar las palabras? Todo eso simplemente lo vas usando, lo vas haciendo, por ejemplo, estás estudiando sistema solar en el título. Planetas, y vas poniendo los nombres de cada planeta como palabras destacadas, ¿sí? Y de repente simplemente lo que hiciste fue o usar un color o usar un marcador. Ahora vamos a hablar de cómo poder tener esos niveles de la forma más básica y simple posible. Y el núcleo, recordamos que es esa fuente con la que podemos escribir más rápido, ¿sí? Acá voy a hacer una pausa. Voy a decirte lo siguiente. ¿Cómo podés hacer que esos 3 niveles de la forma más fácil? Tener marcadores de distintos grosores, ¿sí? Entonces tenés uno más grueso para los títulos, tenés uno que te permite, ese para el núcleo, uno que sea más fino, que te permita ir con velocidad y que la letra pueda ir ser más chica, y de repente uno intermedio para esas palabras que querés destacar. Entonces simplemente cambias de marcador y ya estás jerarquizando. Eso es súper práctico y no necesitas tener ninguna tipografía especial ni nada raro, tu propia forma de escribir. Y este es el paréntesis que yo quería hacer. Es importantísimo, dicho por neurocientíficos, el tallado que se produce en el cerebro de las personas cuando usamos nuestras manos para anotar, para tomar anotaciones. Genera una memoria, se mezcla la memoria motriz, la emocional y la visual. Todo junto es explosivo para la recordación. Es como un cóctel fantástico para recordar. Entonces, si el niño es muy pequeño y estás aplicando todo esto para ayudarlo, genial si lo vas haciendo vos porque te va viendo qué recursos usás. Trata de ir diciendo todo con palabras, ir como traduciendo lo que estás haciendo delante de él para que vaya entendiendo lo que estás haciendo. Es importante que escuche, que leas en voz alta lo que están trabajando para que también escuche las frases bien armadas, y a medida que va pasando que tiene más edad y puede ir haciéndolo solo, trata de que apenas puede ir haciéndolo solo él su modelo visual, lo vaya haciendo. Lo mismo leer. La idea es que, bueno, léelo tú, si ya está en condiciones, léelo tú, vamos a leerlo en voz alta, lo escuchamos. Entonces la información empieza a fluir por otros canales. El auditivo es súper importante, entonces empezamos a tener lo auditivo, lo visual, y empieza todo eso a tener un efecto de complementación, ¿sí? Es importante que, a pesar de que estamos hablando de rescatar, y son 10 consejos visuales, tengas en cuenta que el visual thinking jamás deja de lado las palabras. Siempre va acompañado una imagen, un icono, una representación visual de palabras, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos al punto número 7. Divide. ¿A qué me refiero con dividir? Es importante que sepas usar divisores. ¿Por qué? Porque te van a permitir fraccionar la información, fragmentarla, darle un orden, ¿sí? Una relevancia. Por ejemplo, yo acá usé divisores y a propósito usé 2 distintos para tenerlos de ejemplo. Entonces yo puse un título, usé un divisor y dividí con línea punteada para decir, bueno, esto es todo lo mismo, solo que por un tema de distribución de la información, de organización justamente de la información, como quiero que sepas que es todo lo mismo, esto acá puse una línea punteada, ¿sí? Así que, sin dar mucha más vuelta, vamos a entrar a este tema. Como te decía, la educación formal te hace ver por una endija, casi que no aprovecha el sistema visual y no saben cómo hacerlo. La educación no los preparan a los docentes para que sepan cómo aprovechar el sistema visual. Yo vengo del lado visual, yo trabajé muchísimos años, soy diseñadora gráfica y trabajo mucho con la comunicación visual, o sea, es mi fuerte. Y cuando tuve que ayudar a mi hija con dislexia, esas herramientas fueron las que me sirvieron. Yo no tenía otras herramientas y puse en uso el conocimiento que tenía de las herramientas visuales y, para mi sorpresa,
Había un abismo en la comprensión y en la recordación. Todo eso, para hacerte el cuento corto, me llevó a ganar un premio, primer premio del Desafío de Educación 2021 de Social Lab en Uruguay. Me llevó a trabajar para Ceibal. Estoy trabajando hoy en día con el área de neurociencia y aprendizaje de UCU en distintos proyectos educativos y empecé a dar clases de pensamiento visual en la universidad, también en la Universidad Católica. O sea que directamente esto me hizo dar un cambio, un giro a mi carrera profesional. Entonces, para dividir la información usamos divisores. ¿Y de qué tipo? Bueno, pueden ser gruesos, ¿sí? Cuando cambias de un tema al otro. Pueden ser punteados, como en este caso que yo usé una línea punteada porque son 10 elementos, pero es todo lo mismo. Entonces yo no quería una división, usé a propósito para justificar por qué estaba usando el punteado. Puede ser fino, puede ser con puntitos, los divisores que quieras, pero es importante y te van a ayudar a dividir. Acá, por ejemplo, yo podría haber usado divisores, no lo hice porque me sacaba espacio y yo estaba con un espacio muy reducido, pero podría haber sido ideal que yo pudiera hacer un divisor en cada uno de estas separaciones y ordenaba mejor la información. Pero bueno, por un tema de capacidad, de espacio, de lo que entra en la cámara, que me quedo más cómoda así. Lo importante es que tú te generes un código visual ¿A qué me refiero con esto? Que si a ti te sirve determinado código, por ejemplo, el divisor grueso para separar temas, el punteado para separar información dentro del mismo tema, el lineal cuando pasamos dentro del mismo tema a otra parte, bueno, tú generas el código que sea y una vez que te funciona, tratás de mantenerlo a lo largo del tiempo. Seguimos ahora con lo de dividir. Con las flechas, con los divisores, pasa lo mismo. Igual con las flechas. Vos podés generarte un tipo de divisores que te funcionen. Hoy no hablamos de las flechas, pero podrían estar acá perfectamente porque tenía que elegir estos 10 elementos. Pero bueno, lo que es importante que sepas que una vez que elegís un código de divisores que te sirven, trata de usar siempre los mismos. Es como una llave que tu cerebro después interpreta, como dijimos con el color, con el mínimo esfuerzo posible. Agrupar. Para agrupar, lo más importante es saber que tenemos la posibilidad de usar contenedores. Contenedores. Bueno, acá también lo hice con mayúscula, podría haber sido minúscula. ¿Qué tipo de contenedores? Puede ser un simple recuadro que contiene información. Puede ser alguna forma, por ejemplo, un libro. Esto es un contenedor que tiene una forma y acá puede ir el nombre del libro, por ejemplo. O yo que sé, una computadora. Y acá ponemos curso online, por decir algo. Entonces, ¿qué tipo de contenedores? El que quieras. Hacer un recuadro es hacer un contenedor. Hacer un círculo y definir información adentro es hacer un contenedor. Hacer rayitas así para destacar un dato importante también es un contenedor. Punto número 9, fragmentar la información. Esto es fundamental. Es como que nos tuviéramos que comer una torta gigante y pensáramos en que íbamos a abrir la boca de este tamaño y comernos toda. Es imposible. Entonces, en la medida que es mucha la información, lo primero es fragmentarla. Y acá voy a hablar de dos cosas, pero lo visual sería una de ellas, pero ya que el nombre fragmentar, lo voy a usar para dos cosas importantes. Las personas con dislexia y con dificultades de aprendizaje a veces se abruman solo con ver la información. Ven el volumen y ya no saben por dónde empezar, se trancan, se bloquean porque les parece que es mucho. Entonces, ya el hecho de ayudarlos a organizarse y fragmentar, decir, bueno, hoy vamos a trabajar esto, mañana vamos a trabajar esto otro,
marcarlo en un calendario, definir un tiempo que le vamos a dedicar a eso, fragmentar lo que tenemos que estudiar en los días que tenemos posibles para estudiar, es fundamental. Primero, los ayuda a ordenar, les da mucha paz mental y les permite eso de tener la tranquilidad de que tienen como el control de lo que van a hacer cada día. A veces, por cómo son, les cuesta mucho esa organización. Entonces, ayudarlos a hacerlo primero con ellos, hasta que después, por supuesto, como todas las cosas, van a poder ir haciéndolo. Pero cuando son chicos, a veces eso con la dislexia es muy complicado porque los abruma, el volumen de información los abruma. Yo recuerdo ayudar a mi hija con una tarea en concreto que era buscar información de la familia, y tenían que usar mucha información que habían mandado en fotocopias, que hablaba de épocas de inmigrantes, de que habían llegado a nuestro país, y tenía que vincular información que le daban, que era qué época por años, cómo era nuestro país en esas épocas, y en qué época había llegado su ancestro, alguno que hubiera elegido, y tenía que ir viendo qué hacía su ancestro y irlo mezclando con la información. Eso le costaba mucho porque se abrumaba por el volumen de información. Y lo que hicimos fue eso, bueno, decimos, ahora vamos a hablar. ¿Cuándo vino? En tal fecha. Y desmenuzamos la información, la organizamos y ahí fluyó. Entonces, eso es lo primero que quería decir de fragmentar la información. Pero lo siguiente es que es muy útil fragmentar la información, por ejemplo, con tarjetas, ¿sí? Entonces, un concepto por tarjeta del tema que estés estudiando es muy fácil de recordar, porque vas a tener como esta tarjeta en sí mismo, te va a obligar a reducir la información, a usar la síntesis y el filtrado, que lo hablamos, porque no entra todo en una tarjeta. Entonces te obliga a ser muy escueto, y podemos poner parte de la información en el frente y ampliarla en el dorso, siempre usando iconos, elementos visuales, verbos, todo lo que vimos al principio. Entonces generás por cada concepto que vaya apareciendo una tarjeta. No te puedo explicar lo fabuloso que es para la recordación. Si lo llegas a usar, ¿te funciona? Déjame en los comentarios porque no falla. Hay distintos sistemas de organización de la información que favorecen esto de fragmentarla. Pero bueno, es importantísimo. Entonces, fragmentar es de gran ayuda para comprender y recordar. Cada vez la letra me sale peor, pero bueno, es porque es difícil escribir así vertical y estos marcadores son muy gruesos. Voy a ver si consigo algunos más finos. Punto número 10. ¿Cuál es? Aprovechar el humor y la creatividad. Este es fundamental. Si vos ves que estás estudiando y surge algo gracioso, la asociación que hace, ¿viste cuando hablamos de acá, por ejemplo, transformar lo abstracto en visual? Eso lo que ayuda es que nosotros hacemos como una conexión con los conceptos, ¿no? Entonces se genera como un hilo invisible entre el concepto, por un lado, y el elemento visual por el otro. Entonces, cuando el chico quiere recordar después lo que estudió, necesita utilizarlo para su vida, lo que va a evocar primero es la imagen, esa imagen mental, esa imagen que hizo, que ahora va a ser en un papel. Eso es lo primero que va a evocar. Y después, cuando recuerde esa imagen, va a evocar el conocimiento. Va a venir en ese orden. Entonces, esto de aprovechar el humor es cuando surgen esas conexiones de que hice esta escena y la asocio con tal cosa. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo real que me pasó a mí. Iba en el auto escuchando las noticias y dijeron en un momento, cuando Obama tenía 1 año y medio, y ahí se hizo como una pausa en el gobierno, pero yo en esa milésima de segundo me imaginé a Obama con 1 año y medio, me lo imaginé bebé, después ya vi que era en el gobierno, siguió la información. Eso, por ejemplo, rescatalo, porque es algo creativo
que va a hacer que se acuerde que tenía 1 año y medio en el gobierno o que tenía 1 año y medio de tal cosa. No importa, surgió algo gracioso, algo divertido, algo creativo, o asoció algo de lo que está estudiando de física con un chiste, con algo que lo asocia, que le hace reír. Perfecto, aprovechalo. Eso es oro. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos viendo, todo lo que estamos viendo es personal. Tiene que funcionar para él. No tiene que llevarlo a la escuela y que la maestra lo felicite o le diga, ay, qué raro, usaste un bebé para decir que tenía 1 año y medio en el gobierno. No, no viene el caso. Todo esto que estamos viendo es un proceso personal que lo puede adaptar a su medida. Entonces, lo que surja creativo, gracioso, es un hecho que lo va a recordar. Entonces, aprovechalo, buscale la forma de darlo, de visualizarlo, de hacerlo visible y rescatalo, ponelo en esa hoja en la que está generando este modelo visual. Y punto último es, si son niños pequeños, el premio funciona de maravilla. A veces es una simple carita feliz en un tablero y vamos diciendo, bueno, hoy trabajamos espectacular y si juntamos 5 caritas felices, tenemos un alfajor. ¿Sí? 1, 2, mañana ponemos otra y otra. Con 5 caritas felices me gano un alfajor. Esas simplezas con los niños chiquitos, hacer visual eso de que estamos contentos con lo que pasó, es muy efectivo, muy efectivo. Si, por supuesto, este video lo está viendo alguien más grande y lo está usando para sí mismo, yo después voy a hacer uno más para estudiantes adultos con dislexia, pero este es para niños. Funciona de maravilla, algo muy simple, un alfajor, una golosina, un premio simple. No te compliques con ni a comprar nada caro. Me refiero a eso, un alfajor rico, algo que, un helado, una pavadita que le guste, y visualizar el avance de ese aprendizaje con el resultado del premio, ¿sí? Así que esto era como un bonus extra. Quiero agradecerte de corazón por haber llegado hasta aquí. Gracias por ver, escuchar y ser parte de esa comunidad que busca respuestas y herramientas para vivir mejor. Ayudar a que nuestros niños disfruten aprendiendo y trabajar juntos por una educación más inclusiva. Si este episodio te resultó útil, te invito a visitar nuestro sitio web, donde vas a encontrar videocursos y mentorías para profundizar en el aprendizaje visual, siempre de manera concreta, práctica y aplicable. Todo lo que necesitas para comunicarte y aprender de forma más eficiente está ahí, listo para vos. www.despertarvisual.edu.uy. Como ves, la dislexia no es una limitación, es una forma distinta de aprender. Cuando usamos el lenguaje visual, reducimos el estrés y aumentamos la autoestima. Imagina que en lugar de luchar con las palabras, estás dando una imagen donde apoyarse para aprender, para entender y para comunicar. Recordá, todo eso se fundamenta porque nuestra mente piensa en imágenes.